¿Puede abrir su Biblia, por favor? En Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 7. Les agradecería si me pudiesen traer agua, por favor. Gracias. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este texto de Mateo capítulo 7 es parte del Sermón del Monte que hemos venido estudiando progresivamente desde hace varios meses ya, principalmente e inicialmente a través de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y luego de las bienaventuranzas hicimos un alto y tocamos el mes de la familia, ¿cierto? Y retomamos el Sermón del Monte en la parte posterior a las bienaventuranzas y hemos seguido progresivamente viendo este sermón. Nos queda muy poco para terminar este sermón. Dentro de agosto, si Dios así lo permite, lo terminaremos. Pero quiero volver a recordar puntos centrales. Porque lo que el Señor Jesús está hablando en este sermón realmente es un sermón muy especial y maravilloso. ¿Por qué este sermón es tan especial? Porque el predicador es muy especial. El predicador de este sermón es el Señor. No es cualquiera, no es Arturo Valdebenito, es el Señor Jesús quien predicó. Yo soy un pequeño hombre en este mundo, mas el Señor vino a dar un sermón a su pueblo, y eso es maravilloso. Porque esto está rememorando lo que el Señor hizo en el monte Sinaí, cuando el Señor habló a su pueblo a través de la ley. Dios le entregó la ley y nuevamente el Señor Jesús en un monte vuelve a hablar a su pueblo. ¿Qué es el Sermón del Monte? No es una nueva forma de creer, sino que es una reafirmación. De hecho, el Señor dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y lo que el Señor está haciendo en este Sermón del Monte es desenvolver, desenrollar las ideas mucho más ampliamente y ver cómo la ley se aplica de una manera mucho más profunda en el corazón de su pueblo. ¿Por qué motivo? Porque los religiosos tomaron la ley y la desvirtuaron. Pusieron mandamientos que eran de hombres reinterpretando las Escrituras. Por eso cuando el Señor viene en el Sermón del Monte, Él viene y explica el espíritu de la ley, lo que el Señor siempre quiso decir, pero que los hombres por nuestra religiosidad malentendemos y ponemos mandamientos que claramente el Señor no ha dicho. Hemos agregado y tendemos a veces a agregar mandamientos a lo que Dios no dice. Y por eso el Señor Jesús está planteando este sermón y nos está manifestando lo que el Señor quiere de su pueblo, en lo profundo de su corazón. Este no es un sermón para salvación, es un sermón para aquellos salvos, para aquellos hijos. Comprendamos qué es lo que el Señor espera que nuestra vida manifieste, dada la gracia manifestada en Cristo Jesús para nosotros. Por eso en el capítulo 5 y 6 hemos visto un mayor enfoque hacia Dios, pero en el capítulo 7 vamos viendo cómo esto se está volcando en un enfoque un poco más dirigido hacia los demás, tal como los 10 mandamientos son 2 tablas, de los cuales los primeros 4 mandamientos están dirigidos más hacia Dios, los otros 6 mandamientos están dirigidos hacia el prójimo. El Señor Jesús en el Sermón del Monte hace algo similar. Y si usted puede analizar muy bien, y lo hemos hecho semana a semana, están enlazados los relatos del Sermón del Monte con los mandamientos de Génesis capítulo 20. Nuestro Señor está buscando piedad. Nuestro Señor está pidiendo a su pueblo, demandando a su pueblo una vida piadosa. ¿Por qué lo demanda? Porque Dios es santo y de manera como Él es santo, Él dice que su pueblo debe ser santo en toda su manera de vivir. Y esto no es moralismo,
El moralismo es una tontera. Tratar de ser un moralista sin reconocer de que somos pecadores y que necesitamos ayuda, eso es la peor tontera que alguien puede cometer. Nosotros reconocemos nuestras falencias, pero no nos quedamos ahí, sino que olvidando lo que queda atrás, como decía el apóstol, ¿no? Nos extendemos a la meta, que es la santificación de su pueblo. Y la santificación de su pueblo es una obra divino-humana, que claramente obra Dios, pero el hombre, nosotros las mujeres también debemos poner todo el empeño rogando a Dios por su ayuda mientras nuestra vida es santificada. Porque el Señor busca un pueblo piadoso, busca un pueblo que sea luz, un pueblo que sea sal. Porque si un pueblo no es piadoso, no sala. Y las circunstancias del mundo y de nuestras sociedades están como están, no solamente porque ahí hay pecado y aquellos son pecadores, sino porque la iglesia ha dejado de salar, la iglesia hemos dejado de iluminar. Y por mucho tiempo hemos tendido a estar encerrados en cuatro paredes con una vida dualista. Una cosa es la vida espiritual del domingo y la otra cosa es mi vida en la semana. Y no hemos traspasado el cristianismo, nuestras convicciones y nuestra vida piadosa a nuestra forma de vivir, donde trabajamos, donde servimos, donde nos desarrollamos. Y eso ha permitido claramente que esta sociedad día a día se corrompa, porque la sal no está salando y la luz no está siendo un referente a seguir. Y por ese motivo, el Señor en este sermón está clamando a su pueblo, está rogándole, está también desafiando a su pueblo a vivir una vida piadosa. Y yo creo que esta mañana, con la ayuda del Señor, en este aspecto Dios también nos pide que tengamos mucha atención y que tengamos cuidado. ¿Por qué motivo? Porque este pasaje en particular ha sido uno de los más mal utilizados por mucha gente. La gente dice, no juzguéis, o sea, como que nadie me puede juzgar. Incluso los incrédulos, los que no conocen al Señor, usan este texto para decir, oh, pero si Dios es amor, Dios no me juzga. Él mismo dice, no juzguéis. ¿Para qué juzgarnos si cada uno, todos somos pecadores, todos cometemos errores? Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. De hecho, en esta onda hoy día, ¿no?, de la sociedad que se llama posmodernismo, donde cada uno tiene su verdad, donde cada verdad es suficientemente válida para que nadie la entorpezca, y cada uno defiende su verdad y dice, bueno, esta es mi verdad y tu verdad es la tuya. Y esa idea entonces lleva implícito este concepto de no me juzgues. Tú crees como tú quieras creer, yo creo como yo quiera creer. Y el Señor Jesús está explicando realmente lo que esto significa. ¿Por qué también? Porque hay una tendencia en nosotros a juzgar. Somos muy dados a juzgar a otros. Por eso el Señor quiere balancear y explica muy bien lo que esto significa. Lo primero entonces que quiero tocar, el primer punto, es que esta idea de que las personas dicen, no me juzgues porque, y dan sus razones. Una de las primeras razones que las personas dan respecto de no juzgar es porque en honor a la tolerancia, ellos abominan incluso algunas prácticas religiosas. Ellos piden tolerancia, pero ellos no son tolerantes. Eso es impresionante. Ellos dicen que quienes tienen alguna creencia religiosa hoy día somos tildados de conservadores, de legalistas. Somos retrógrados y atrasados. Así nos dicen. ¿Le han dicho a usted alguna vez así? A veces pasa, y eso lo vemos en los programas de televisión, vemos esta argumentación, y por lo tanto ellos condenan estos pensamientos religiosos. Ellos no toleran el juicio religioso moral, sino ¿por qué? Porque ellos quieren imponer su propia moral, con esta idea de que yo creo lo que yo quiero creer y tú crees lo que tú quieras creer. Ellos están pidiendo amor sin juicio. Ellos están pidiendo amor sin discriminar. Ellos están pidiendo un tipo de amor, incluso utilizan la Biblia para enrostrarle a los creyentes que hay falta de amor. Ellos llevan esta idea de juicio de amor sin juicio. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña, Dios no obra de esa manera. Dios ama, pero juzga. Dios no separa el juicio del amor. De hecho, porque Él juzgó a la humanidad,
Dios va a castigar. Pero de la misma manera como Dios juzga a la humanidad, expresa su amor sobre esa misma humanidad juzgada a través de Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el amor y el juicio no están desconectados. Dios los conecta en la cruz. La cruz es la demostración más grande de juicio y amor al mismo tiempo. Por eso es lamentable que la gente diga que solamente el amor es lo más importante. ¿Y qué tiene si estas personas se aman? ¿Han escuchado eso por ahí? ¿Qué tal? Dos personas que están fuera del orden que Dios ha determinado, vienen y ellos dicen, si lo más importante es el amor. No, pastor, los jóvenes, los adolescentes dicen, pero si puedo tener sexo fuera del matrimonio, ¿por qué no amamos? ¿Qué tontera más grande estás diciendo? Eso es necedad, porque Dios no separa el juicio del amor. Eso es necedad. Lo mismo hacen las personas cuando ellos elevan el concepto de amor por sobre el resto de los atributos de Dios. Dios es justo, santo y también Dios es amor. Por eso esta idea es tan relevante entenderla. Las personas tienden a elevar un solo atributo de Dios y validando, porque ellos están tratando de validar el que no quieren ser juzgados. No quieren ser juzgados. Y utilizan textos bíblicos, como Mateo 7:1. No juzgues, no juzgues. Otro, a mí me lo han citado. Pastor, no recuerda aquí por qué juzgamos a los hermanos. Si el hermano se cayó, ¿para qué no darle otra oportunidad? O sea, como que la disciplina eclesiástica no pudiera existir porque solamente tenemos que amar. Recuerde, pastor, una vez me dijeron, aquella mujer pecadora que era adúltera y todos la querían apedrear y el Señor vino y se interpuso. Le digo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, y nadie pudo, pastor, y el Señor la perdonó. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Para qué le estamos tirando piedra? Me lo han dicho. Porque no comprenden que el juicio y el amor pueden ir juntos, y Dios establece juicio. Dios nos enseña a discriminar. Dios nos enseña que hay pecados que deben ser disciplinados y que pueden ser juzgados. Hermanos, este tipo de persona que quiere vivir el amor sin juicio, cuando yo digo necio, no es porque yo tenga una aversión personal contra esas personas, sino porque la Biblia lo enseña. Proverbios 27, abra su Biblia por favor. Proverbios 27, 5 al 6. Proverbios 27, 5, 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahí está implícita la idea de que lo mejor que me puede pasar es que alguien me reprenda por mis pecados. En vez de que me estén diciendo, oh hermano, sí, no te preocupes, está todo bien. No te preocupes, está todo bien en tu vida. Y más encima te damos un besito. En vez de eso, el Señor dice que lo mejor es la reprensión manifiesta, porque es una demostración de amor. El Señor reprende a su pueblo porque lo ama. Como nosotros reprendemos a nuestros hijos porque les amamos, porque queremos que les vaya bien en la vida. Por eso el amor no es inconsistente con la reprensión. No es verdad que el juicio es una expresión de falta de amor. Hay personas que también argumentan que juzgar causa divisiones y por lo tanto no debiéramos hacerlo. Ese es el planteamiento de algunas personas que prefieren hipotecar la verdad en vez de traer justicia, en vez de generar un conflicto. Las personas a veces prefieren hipotecar la verdad para no generar un problema. Mas Dios no es así. Dios no hipoteca su verdad, porque Dios es la verdad, su palabra es la verdad, y Él quiere que la verdad sea proclamada. La iglesia es pilar y baluarte de la verdad, dice la Escritura. Por lo tanto, la iglesia no puede hipotecar la verdad en el beneficio del no conflicto.
¿Se entiende, mi familia? El propio Señor Jesús oró, mi familia, para que estuvieran en la iglesia ambas cosas, la unidad y la verdad al mismo tiempo. En Juan 17, anótenlo, Juan 17 y verso 21 también, dice así en la oración de nuestro Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que Él quería que la verdad de la palabra fuera aplicada a nuestra vida y fuéramos depurados de aquella pecaminosidad que nosotros tenemos. Pero al mismo tiempo, un poquito más adelante, en el verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué quiero decir con esto, mi familia? Que lo que el Señor está hablando respecto de la idea del juicio justo en el sermón, no es un problema y no se pone en riesgo la unidad cuando lo hacemos de la manera correcta. Cuando el juicio y la argumentación crítica sobre el comportamiento de un hermano no se hace de buena manera, claramente causa divisiones. Pero cuando se hace de buena manera, cuando se está persiguiendo la unidad, cuando se está persiguiendo un bien mayor que es la gloria de Dios y no la gloria de los hombres, la justicia de Dios se puede imponer y mantener de buena manera en una iglesia y en una familia. El apóstol Pablo también refería a esto en Filipenses cuando él hablaba en el verso 27 del capítulo 1: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Está la misma idea: unánimes, juntos, pero combatiendo por la fe del evangelio, la palabra de verdad predicada como debe ser predicada. Entonces, ¿por qué debemos mantener la unidad y la verdad? Porque la tendencia, mi familia, hoy en la sociedad y en la iglesia, es mantener un espíritu divisorio. Tus temas, mis temas. Tu vida, mi vida. No me juzgues. Esa es tu manera de pensar. No me juzgues. Esta es mi manera de pensar. Eso está en la sociedad y lamentablemente también en la iglesia. Y ese es un espíritu del diablo divisorio. Dios mantiene y persigue la unidad por medio del juicio y la verdad. Dios no quiere desunión, pero lamentablemente esta idea individualista de mantener cada uno su lugar, yo cuido de mi vida, tú cuidas de la tuya, ha sido algo que incluso ha penetrado en las iglesias y es divisorio. Eso está provocando una pérdida del sentido comunitario de iglesia, de familia y de cuerpo, que son metáforas que el Señor utiliza para hablar de lo que Él quiere que sea su iglesia. Pero hemos mal entendido lo que significa no juzgar, no juzgar, no juzgar. Y con esa idea de no juzgar, hemos impedido que la santificación y los pecados de su propia iglesia también sean sacados. Dios intervino de esta manera justamente para modelar y moldear qué es lo que Él está persiguiendo. Hay hermanos dentro de las iglesias de Cristo que defienden este tipo de exclusividad, un espacio donde solo estamos nosotros. Solo estamos nosotros. Son esas personas que vienen a las iglesias y se sientan y solamente ellos quieren estar conectados con Dios, pero no con los demás, para que no lo juzguen. No, este es mi espacio. ¿Ese es tu espacio? Soy yo y Dios, nadie más. Eso vengo al culto. Un error grande, que es un espíritu individualista. Y eso claramente daña a la iglesia y está en toda esta idea de que no quieren ser juzgados por nadie. No quieren problemas, no quieren problemas. Pero mi familia, estamos en una realidad caída donde todos nos ofendemos muchas veces. Mas Dios dice que nosotros tenemos que mantener la unidad del Espíritu, dice Efesios capítulo 4. Mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Por eso, hermanos, esta idea de no juzgar es una idea que tiene que ser aclarada. Es más, cuando estudié ahí el verbo en griego, no juzgar, no juzguéis, esa instrucción que está ahí, no es una idea de que como que no pasa nada y les advierto por si acaso que no juzguen. La idea ahí implícita es que ya que están juzgando tanto, paren. Porque la tendencia nuestra no es juzgar poco. La tendencia nuestra es juzgar todo el tiempo.
Y ese texto nos está diciendo: paren de juzgar. Paren de juzgar de manera incorrecta. Paren de juzgar de manera incorrecta. Es lo que el Señor está diciendo. Lo que no significa entonces esta idea de juzgar, no significa una falta de discernimiento moral y doctrinario. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, el Señor dice no juzguen, pero no está diciendo no juzguen nada. Sí tenemos que juzgar ciertas cosas. ¿Qué tenemos que juzgar? Lo que no significa es no tener discernimiento moral y doctrinario. ¿A qué me refiero? El mismo Señor que dice no juzgar, después más abajo en el verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, tú tendrías que tener la capacidad de discernir, discriminar quién es un cerdo y quién es un perro en este contexto. ¿Por qué? Porque si no disiernes, vas a estar entregando algo que no debieras entregar a ciertas personas. Entonces, no significa no juzgar nada, no significa no tener discernimiento doctrinal y moral respecto de algunas personas. Significa que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Lo que está diciendo es que a veces hay que juzgar. A veces tenemos que juzgar. Tenemos que tener este discernimiento. De hecho, fíjese, un poco más adelante, que lo vamos a ver en la próxima semana, en el verso 15 del mismo capítulo, el mismo Señor les dice: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque andan falsos profetas. Los habían en ese tiempo y hoy día también. Por lo tanto, si alguien dijera: no tengo que juzgar a un falso profeta, porque la Biblia en Mateo 7:1 dice no juzgar. No, el mismo Señor dice: juzga a los falsos profetas. No vaya a ser que te esté engañando. Conoce las Escrituras, revisa la palabra, sé cómo los deberea, mira el mensaje, revisa y juzga. Si no, vas a ser ¿qué? Un niño. La Biblia dice: vas a ser como un niño. Un niño que es llevado por olas doctrinales de un lado para otro, por todo viento de doctrina, para allá y para acá. Y un día cree una cosa, al otro día cree otra, y después una onda de liberación, después una onda de prosperidad, después una onda de maldiciones generacionales, y después vamos por onda y cualquier onda. Tiene cualquier onda ese compadre. ¿Lo ve mi familia? Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La misma Escritura nos dice: juzga, juzga, juzga. Pero ojo cómo se juzga y qué juzgamos. Ahí está el punto cuando el Señor está tratando no juzgar, porque nuestra tendencia no es juzgar de esta manera. Mi familia, nuestra tendencia no es estar juzgando si es falso profeta o no. Nuestra tendencia no es estar juzgando, examinar todo y retener lo bueno. Nuestra justicia es tan pecaminosa que lo que estamos juzgando es de manera crítica, menospreciando, mirando a las personas como menores a nosotros, en vez de verlos como superiores, que es la idea que nos muestran las bienaventuranzas, que vimos hace algunas semanas atrás. Por eso, claramente no significa entonces falta de discernimiento moral o doctrinal. Tenemos que tener discernimiento. Por eso cada creyente debe ser discipulado. Cada creyente debe conocer a fondo las Escrituras, porque o si no, usted conoce muy bien ese dicho en nuestro Chile, le van a pasar un gato por una liebre. Y a veces hay creyentes, gloria a Dios que en esta iglesia no, que andan con ese síndrome de los labios separados, con la boca, ¿cierto?, por la vida sin discernir lo que es bueno y malo. El Señor nos manda a discernir, a juzgar correctamente a la luz de los lentes de la palabra de Dios en cada circunstancia. Tenemos que juzgar de buena manera. Entonces, pastor, ¿por qué dice el Señor no juzgar? Bueno, tranquilo, ya vamos para allá. ¿Qué no significa entonces también? No significa excepción de disciplina. No juzgar no significa no disciplinar. La Biblia establece disciplina eclesiástica. La Biblia establece disciplina en el hogar.
Es como si el hijo viniera un día porque se comió todo lo que le dijiste que no se comiera y tú dijeras, ¿por qué hiciste eso? Madre, Mateo 7:1 dice, no me juzgues. ¿Qué le diría a usted? Date la vuelta y bájate los pantalones porque viene el varillazo. ¿Sí o no, mi familia? Nada que no me juzgue, aquí hay disciplina en este hogar. Lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. ¿Por qué en alguna oportunidad he tenido que pedirle a una persona de la iglesia que se vaya de esta iglesia? Porque tenemos que discriminar, porque hay disciplina, porque una persona no puede decirse hermano y ser lo que la Biblia enseña en Corintios. ¿Se fija? Y estarse comportando mal, pecaminosamente, y decir, no, si yo soy cristiano. No, aquel puede ser sacado de la iglesia. Y eso es disciplina eclesiástica, y eso no es falta de amor. Eso es justicia y amor al mismo tiempo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, hay personas que están totalmente en contra de la disciplina eclesiástica. Yo he escuchado a algunos por ahí. Claro, les falta conocer la Biblia. Lamentablemente, ese argumento de que Dios no juzga está errado, porque ya lo he explicado en estos minutos que el Señor sí juzga. Otra cosa es que el Señor pagó su justicia a través de la obra plenaria de nuestro Señor, pero el Señor sí juzga. Y es más, Hebreos dice con claridad que Dios disciplina a los que ama, a los que tiene por hijo. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Lo dice clarito. ¿Cuál es la idea de la disciplina de Dios? Porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, no un pueblo santurrón. ¿Ok? ¿Lo entendemos la diferencia? No un santurrón que se cree el mejor que todos, al revés, el menor de todos. El que no tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener y que mira a los demás como superiores a sí mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, la disciplina eclesiástica es importante. Es más, cuando uno lee Mateo capítulo 18 y ve ese ejemplo de siervo injusto, lo que ahí nos muestra claramente que si yo voy a insistir en aplicarle la justicia a otro hermano, a tratar de juzgarlo al otro hermano, voy a tener uno más grande que yo que va a venir a aplicarme justicia a mí. Ay, y dura cosa meterse con el Señor en la disciplina. Si yo quiero a otro exigirle que se comporte justamente conmigo, el Señor podría bajar y decirte, entonces compórtate tú justamente conmigo. Y nos va a exigir de esa manera. Entonces, estos textos, y la Biblia habla bastante en el Nuevo Testamento sobre esto, sobre esta idea progresiva de la importancia de la disciplina eclesiástica. Y nosotros, hermanos, necesitamos exhortarnos mutuamente. Y para exhortarnos mutuamente y corregirnos mutuamente en amor, tenemos que aprender a juzgar. Si el juicio no es correcto, claramente la exhortación y la confrontación van a ser incorrectas. Si tengo un mal diagnóstico, claramente la intervención va a ser errada. Es como si tú vas al médico, viene y te examina, te mira 3 veces y te dice, vamos a operarlo de apendicitis. ¿Qué? Si no me ha hecho ni un examen, nada, no ha revisado bien. No, si yo es una tinca que tengo. ¿Usted se dejaría operar? No. A veces pasa eso en las iglesias, hermano. Gente llega y da un diagnóstico sin conocer las intenciones del corazón, creyendo entenderlas, creyendo conocer las intenciones del corazón. Nos equivocamos fácilmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar, porque juzgamos rápidamente. No evaluamos las intenciones, no conversamos, no tomamos antecedentes, no preguntamos y llegamos y juzgamos. Por eso el texto dice, cuidado, paren de juzgar. Esa es la idea en el griego ahí. Paren de juzgar, paren de juzgar. Entonces, ¿qué quiere decir entonces no juzgar? Esta idea es porque los cristianos, como decía hace un minuto, tenemos esta tendencia a juzgar. Siempre a estar mirando. Y algunos que no hablan mucho están siempre así. Mirando. La Escritura dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. Quien juzga sin considerarse en ese minuto
inferior, sin considerar al otro superior, es muy probable que esté errando en su juicio. Porque quien juzga y en su corazón y dentro de su corazón hay una pizca de superioridad por sobre el hermano, wow, peligroso. Hay personas que dicen, sí, yo soy pecador, pero ese hermano, uy, Dios me libre. Menos mal que eso pasa en otras iglesias. Aleluya. Entonces, ¿qué maneras de juzgar? Voy a dar algunos ejemplos para que no vaya a ser que por si acaso, digo, ¿no? Si usted conoce a alguien que juzgue así, para que le advierta, ¿no? Una de las maneras de juzgar erradas que tenemos, y lo dije, es hablar antes de tiempo, antes de recabar los datos. Hermano, pareciera que la lengua no tiene freno, es impresionante. El Señor nos manda que debe ser refrenada, porque es peligrosa, debe ser refrenada. Le invito por favor a que abra Proverbios 29:20 y mire el comentario que nos hace la palabra respecto de aquellos que somos ligeros de hablar y de juzgar. La primera pregunta del texto que dice ahí: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Hermano, ¿ustedes han visto a alguien así ligero para hablar? Que así de primera y opina. ¿Han visto hombres ligeros y mujeres ligeras también o no? ¿Sí? ¿Los han visto? ¿En la tele? ¿Las han visto? ¿Sí? Dice el Señor que aquellas personas que son así prontas para hablar y juzgar, miren, más esperanza hay para los necios que para ese tipo de personas, hermano. Hay más esperanza de que se arregle un tonto que se arregle a alguien que le es fácil juzgar y hablar de otros. Porque es un problema serio en su corazón. Es un problema serio. Es más fácil que se arregle un necio, imagínense. Entonces esto es impresionante. Hay más esperanza para un insensato. Por eso tenemos que estar muy atentos. Si nuestro corazón es así, nuestro corazón es rápido para juzgar, para mirar al otro y para menospreciar, para mirar a los demás para abajo. Es tan importante que como en esos juegos, ¿se acuerdan de esos juegos de salón? Que uno avanzaba, de repente te salía en un lugar y salía la carta, vuelva a la partida. Ok, si tu corazón está mirando a otro más pequeño que tú, vuelva a la partida. Pobre de espíritu. Llore por sus propios pecados. Sea manso y humilde. No se crea más, porque no lo es. Amén. Entonces, cada vez, recuérdelo, esta gráfica, yo trato de ser didáctico. Cada vez que usted sienta que hay un hermano más pecador que usted, le va a aparecer una tarjeta así. Vuelva a la partida. Pobre de espíritu. Mire sus pecados, párese frente a la cruz, compárese con el Señor y llore lo que tenga que llorar. Porque usted es más pecador. Amén. Entonces, otra cosa que hacemos también es que juzgamos lo que conocemos, lo que hablé delante de las motivaciones. 3, hablamos palabras que no edifican. Más encima, juzgamos y en vez de edificar, destruimos. Destruimos. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 3, hace referencia a cómo es el hombre, él hace una referencia al sepulcro. Es como esa idea de que si tú destapas un sepulcro que lleva harto tiempo ahí con una podredumbre adentro y destapas, ¿qué va a salir? Un olor horrible, fétido, de podredumbre, de carne humana. Y la Biblia está diciendo que nuestro corazón a veces es así. Cuando lo destapamos a través de nuestra lengua, eso es una podredumbre, hermano. Y por eso tenemos que tener cuidado de santificar nuestro corazón, de depurar nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, frente a Dios, coramdeo, todo el tiempo frente al Señor, para que veamos nuestra debilidad. Porque cuando en nuestra debilidad está patente, manifiesta y la reconocemos, ahí Dios se perfecciona en nosotros. Su nombre es santificado en nosotros, su reino viene a nuestra vida y podemos vivir una vida diferente. Pero cada vez que juzgamos críticamente, esto es tan sutil porque, hermano, nadie está viendo tu corazón.
Solo Dios. Podemos estar aquí entre nosotros y con todos caras así, bonitas, caras lindas, hermano, qué linda te ves. Y mintiendo. A veces pasa, ¿no? En vez de decirle siga trabajando. No, son bromas. A veces tenemos tal falta de discernimiento, hablamos, juzgamos, emitimos juicios, hermanos. Si a veces los opinólogos de la televisión no están en nada con los opinólogos del reino. Es impresionante. Somos opinólogos de todo el mundo, andamos juzgando, evaluando, diciendo cosas en vez de preocuparnos de nuestros propios pecados. Por eso ahí está el punto. En ese sentido el Señor decía, no juzguéis para no ser juzgados. Porque si juzgamos de esa manera, Dios nos va a tratar de esa manera. Hablamos más encima en el momento inapropiado. ¿Cuántas veces me ha tocado compartir con un matrimonio? Estamos hablando y en ese minuto ella o él viene y dice algo malo del otro. En vez de hablarlo a solas, frente a los demás, frente a las visitas, frente a las personas, están denostando al otro. ¡Qué horror! Juzgando el comportamiento del otro en vez de confrontarlo en amor a solas. Ese tipo de comportamientos es inapropiado, entre muchos otros ejemplos de ese tipo. No distinguimos entre lo privado y lo público, que es lo que estaba diciendo recién, que tenemos que aprender a distinguir. Y al mismo tiempo también menospreciamos a veces a muchos que tienen un nivel de fe que no se ha desarrollado tanto todavía. Yo le invito a que usted en su casa, por favor, mi hermano, usted estudie Romanos capítulo 14. Estúdielo profundamente porque trata este tema del juicio entre los hermanos, respecto de los niveles de fe, respecto del nivel de libertad que algunos creen tener o no tener respecto de ciertas cosas. Romanos 14 habla sobre aquellos que son débiles en la fe y los que son firmes en la fe. Hermanos, los dos están mal. Los débiles en la fe juzgan a los que son fuertes en la fe en el ejemplo bíblico como liberales. Porque ustedes comen no sé qué cosa en los días de fiesta, etcétera, etcétera. Liberales. Y el que tiene un nivel de fe y que ha entendido que él vive por gracia y que eso no le condena, viene y mira al otro y le dice, tú eres un legalista que no ha entendido la Biblia. Los dos están mal, juzgando. Para ambos el Señor es el mismo. Y el Señor lo deja claro ahí en Romanos 14, el Señor es el mismo. Y el que es débil en la fe, el Señor lo ama tanto como el que es fuerte en la fe. El Señor no discrimina. El Señor juzga correctamente. Lo estamos viendo a mi familia. Entonces, por eso el verso 3 de Mateo 7 nos muestra qué es lo que el Señor está tratando de mostrarnos. Lo que el Señor está tratando de mostrarnos es que dejemos de juzgar de manera hipócrita. Por eso trata de hipócritas a las personas que son así, a los que juzgan no de manera correcta. ¿Y por qué miras, dice el verso 3, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí está haciendo una hipérbole, ¿no? Está exagerando. Nadie se va a meter una viga en un ojo, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es que hay algo que no te deja ver. Simplemente hay una pared. No puedes ver. No puedes. Aunque lo intentes, no puedes. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? El Señor nos pregunta, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga de tu ojo en el tuyo? ¿Cuál es el argumento que dijo el Señor? Hipócrita. Recuerdan que les dije que el libro de Mateo es el que más utiliza la palabra hipócrita en toda la Biblia, porque justamente está criticando el comportamiento de los creyentes, el comportamiento de su pueblo, como personas que tendemos a la hipocresía, a mostrar algo que no somos, a esconder lo que realmente somos, a no mostrar realmente nuestras debilidades y más bien, incluso peor, a juzgar las debilidades de otros sin reconocer las nuestras. Sin embargo, cuando alguien les pregunta ¿cuántos son pecadores? Todos levantan la mano. Pero al momento de los que hubo, al momento de mirar a otros, no nos vemos así.
Por eso necesitamos el espejo de la palabra. El espejo de la palabra. Si cada mañana, yo lo he dicho varias veces, ¿se imaginan, hermanos, que ustedes salieran todos los días a la calle sin lavarse la cara ni peinarse? Todos los días, hagan la prueba. Desde mañana, todos salgan a la calle sin lavarse la cara ni peinarse. Hermano, sería la mansión siniestra allá afuera. Dando susto. A veces los creyentes andamos así, dando susto. Porque no vamos a la Biblia, no miramos la palabra, no vemos lo que el Señor quiere que nos mostrarnos en el espejo. Para poder, recórchole, necesito un gato entero, no una manito de gato. Un gato entero antes de salir a la calle. Necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito humillarme delante del Señor. Necesito rogar a Dios que transforme mi vida antes de ponerme a conversar con alguien. Porque si yo me pongo a conversar con alguien y no estoy en esa condición, lo más probable es que lo juzgue incorrectamente. Lo estamos viendo mi familia. Por eso él dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y cómo se saca esa viga? Arrepintiéndote de tus propios pecados, mirando la cruz y poniéndote a los pies del Maestro y decirle: Señor, gracias, porque así de pecador que soy, Señor, tú me has perdonado. Y no sean generales, ¿verdad? Porque de repente, sí, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, y ni siquiera nos acordamos, hermano, de que hemos pecado. Revisa en tu corazón, haz un escáner espiritual. Somos tan generales: me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y si usted revisara la lista de las que tiene anotada él, estaríamos horas pidiendo perdón. Y a veces con un poquito que hagamos, hermano, estaríamos bastante más conscientes de la multitud de nuestros pecados con los cuales vivimos cada día, y que el Señor, por la sangre de Jesucristo, nos ha perdonado. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, esta hipérbole está tratando de maximizar esta idea de que Dios lo que quiere es que estemos mucho más pendientes de nosotros. Pero esto no significa no juzgar. Porque el mismo Señor que dice: hipócrita, te está diciendo: antes que vayas, sácate la viga, pero anda. Porque también puede haber otra tendencia pecaminosa. Tremendo. No, es que no, eso es su pecado, yo no me meto. Que alguien le hable, yo no. Que alguien le hable, yo no. Eso es falta de amor. Corazón duro, de piedra. De piedra. Que no le interesa a los demás. Solamente él o ella. Mas Dios quiere que nos involucremos en la vida de nuestros hermanos. El Señor quiere que nos involucremos y que nos exhortemos unos a otros en amor. No vaya a ser que, brotando raíz de amargura, por no ser exhortado, por no ser confrontado, después muchos sean contaminados. Por eso es tan necesario, porque a veces los pecados se pueden enraizar tanto en una persona y esos comportamientos ser un patrón de conducta tan fuerte que eso le puede dañar a él y a su familia y a su entorno, en vez de ayudarlo y tenderle una mano. A veces nos desentendemos. Por eso el Señor dice: tienes que ir, pero antes prepárate. Tienes que exhortar a tu hermano, tienes que juzgar, tienes que discriminar, tienes que ayudar, pero revisa tu corazón y anda. Es necesario que nosotros vivamos de esta manera, porque de esa manera Dios ha instituido que su pueblo, su iglesia, sea santificada. Dios propuso la exhortación, la consejería. La palabra ahí, ustedes lo hemos explicado otras veces, la palabra exhortar, la palabra aconsejar, es la palabra nautesis, de poner la verdad en la mente de las personas, exhortar. Pero cuidado, porque si no soy un buen exhortador, si no tengo compasión en mi corazón, si no tengo amor por el otro, si no reconozco, voy a dejar la embarrada. La voy a embarrar. Pero hay otros que dicen: no, es que la embarro tantas veces, mejor que no lo voy a hacer. No, arrepiéntete y anda y corrige y anima y exhorta. De esa manera la iglesia se santifica, la iglesia crece. Todos maduramos, porque somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. ¿Se fija? No podemos menospreciar una parte del cuerpo, dejarla ahí que se muera en sus pecados. Tenemos que ayudarlo, ¿cierto? Porque somos una familia y un cuerpo. A veces he puesto este ejemplo, lo voy a sacar de nuevo. Cuando era joven,
Hace un rato, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no sabes lo que es. Cuando era joven, jugaba a la pelota y hacía goles. Y lo tremendo es que las piernas me acompañaban. Como decía un futbolista por ahí, ¿no? A mí me acompañaban. Entonces lo que pensaba mi mente, mis piernas lo hacían. Hoy no pasa nada de eso. Es como que hay una interferencia entre lo que pienso y las piernas. Ya no funcionan de la misma manera, no responden igual, a la misma velocidad, ya no. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo tan burdo quizás? Es para ejemplificar algo. Si llegara a casa después de un partido donde mis piernas no me acompañaron y me enojara con ellas y me pusiera a pegarles, a menospreciar mis piernas, a golpearlas porque no funcionan, sería ridículo, ¿no? Porque esas piernas soy yo, son parte mía. Cada hermano es parte tuya, porque somos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que santificar, ayudarlo en su santificación. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso el Señor dice: hazlo, juzga, discrimina, interviene en la vida de otra persona, pero antes sácate la diga, arrepiéntete de tus pecados, prepara tu corazón y con toda humildad anda y ayuda. Esa es la vida de iglesia. Esa es la vida de iglesia. Y algunos se apartan porque no quieren ser juzgados, otros se apartan porque son demasiado juiciosos y no quieren tener problemas. Ambos están errados. Y el Señor viene a centrar en su palabra lo que Él quiere. Y por eso, y como último punto para terminar, verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pareciera ser que esto está totalmente desconectado de la idea anterior. Pareciera ser, y la mayoría de los teólogos concuerdan, que esto es la manifestación respecto de la entrega del mensaje del Evangelio, y que aquellas personas que se les entrega el mensaje del Evangelio y que no lo quieren, lo menosprecian, lo pisotean, a aquellos mejor déjalo, ya no quieren. ¿Por qué? Claro, porque efectivamente, y concuerdo absolutamente con esa interpretación, es que el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo es tan valioso para el Padre como debiese ser también para nosotros. Por lo tanto, predicar el Evangelio, predicar a Cristo es un tesoro que no puede ser pisoteado. Y nos vamos a encontrar con personas que pisotean el mensaje del Evangelio. A aquellos, déjalos, dice el Señor. Límpiate los pies, sacúdete los pies, ¿cierto? Es como dando una idea de ya no eres responsable de su muerte, ¿cierto? Pero tenemos que discriminar bien. Entonces, pastor, ¿y qué relación tiene entonces con el contexto? Porque es como otra idea. Está hablando respecto de las otras personas, pero está hablando de juzgar bien, de ver bien quiénes menosprecian y quiénes no. Pero al mismo tiempo está implícita la idea que aquellos que juzgan a sus hermanos es como aquellos que menosprecian el Evangelio. Porque en Romanos 14 dice que aquel que juzga a su hermano está poniendo menosprecio por el sacrificio de Cristo, porque por ellos Cristo murió. Por tus hermanos a los cuales tú juzgas, Cristo murió. Y es lo mismo que si menospreciaras y pisotearas el Evangelio, como aquellos que juzgan en las calles la predicación de Cristo. Así de responsables somos frente a Dios cuando juzgamos a los hermanos. Somos como ellos, los que les da lo mismo el Evangelio, los que pisotean el Evangelio. Cuando juzgamos a los hermanos somos iguales, porque por esos hermanos que a veces son débiles en la fe, Cristo murió. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, qué hermoso es Cristo, porque por personas como nosotros Él murió. Por personas como nosotros Él murió. Y lo tremendo es, hermanos, que Él no nos juzga. Él nos disciplina, que es otra cosa, pero el juicio de Dios, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Qué hermoso Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz
para con Dios. Y si Él no nos juzga de una manera menospreciándonos, nosotros no debemos menospreciar, porque Cristo ha muerto por nosotros siendo como somos. Siendo como somos. ¿Cuántos están agradecidos de su Señor? Del Evangelio de Jesucristo que hemos recibido. Por lo tanto, en ese Evangelio tenemos que apoyarnos, en esa mirada de nosotros mismos frente a Dios, para poder tratar con aquel que tenemos al lado, con aquel que tenemos al frente, con aquellos que nos dirigen, con aquellos que nos sirven. A veces, hermanos, entramos a lugares y nos creemos, no sé, los floreros de mesa. Podemos llegar a la iglesia y pensar que los servidores que están, los diáconos que están atrás, son como los juniors de la iglesia. Y como si el hermano viene y te dice, hermano, siéntese ahí, ¿qué te crees tú? ¿Qué es eso? Cuidado con eso. Devela un corazón orgulloso que debe ser humilde y no juzgar ni menospreciar a quienes nos sirven. Amén. Por eso qué hermoso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es como una espada, ¿no? Que entra a nuestro corazón y discierne los pensamientos, esas intenciones, y nos muestra. Así somos, hermano. Así somos. ¿A quién queremos engañar? Así somos. Esto uno dice, hoy como eran los fariseos, pastor, qué terrible esos hombres. Se está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Dios quiera que nos pase como le pasó a David con Natán, hermano. ¿Se acuerdan? Cómo él juzgó al tipo que mandó a matar la única ovejita. Hay que matarlo, decía. Hasta que Natán le dijo, ese eres tú. Hoy día yo creo que a varios de nosotros nos pasó así. Ese eres tú. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra?